Bueno, hermanos, vamos a seguir avanzando con nuestras doctrinas de la gracia y vamos a hablar en esta tarde del llamamiento eficaz o también conocido como gracia irresistible. Estamos estudiando las doctrinas de la gracia en relación con la salvación de los pecadores. La doctrina de hoy, llamado eficaz o gracia irresistible, nos responde la pregunta: ¿cuál es la razón por la cual algunas personas responden al llamado del Evangelio y otras no? ¿Cómo es posible que dos hombres están sentados escuchando la misma palabra de Dios, el mismo mensaje de Dios, y uno responde a ese llamado, uno se arrepiente de sus pecados y otro sigue diciendo: qué aburrimiento, es mejor que se acabe? Quizás unos dirían: no, pues es que es más pilo que el otro, es que es menos pecador que el otro. Así que esta doctrina nos responde por qué un hombre acude al Señor para salvación y otro no lo hace. Porque unos aman a la persona gloriosa de Cristo y otros se oponen a Él y lo odian. Que hizo que el cuerpo pendiente de un malvado ladrón, que unos instantes atrás injuriaba a Cristo, ahora clame a Él por misericordia, reconociendo que Él a la verdad merecía el trato y la muerte. Unos minutos atrás estaba diciendo junto con otro: bájate de ahí, bájanos. Y lo injuriaba, y después resulta diciendo ese mismo ladrón: ten misericordia de mí. ¿Qué hizo que eso pasara? ¿Por qué razón dos hombres como Jacob y Esaú, criados por los mismos padres, en el mismo entorno familiar, tomaran cursos de vida tan diferentes? Uno rindiéndose a Dios y el otro escogiendo un curso de vida impío. ¿Por qué los hombres que traicionaron a Cristo tuvieron finales tan distintos? Uno quitándose la vida y el otro llorando amargamente por su pecado. ¿Qué fue lo que produjo esto en estos hombres? La respuesta a estas preguntas es sin duda la gracia. La gracia como don de Dios que otorga al hombre de manera libre y soberana la salvación por la fe. Hasta aquí todos en la cristiandad estarían de acuerdo. Sin embargo, lo que divide la doctrina reformada de otros sistemas teológicos es la relación entre la gracia y la fe. Nosotros decimos que todo es por gracia, que el hombre puede acercarse a Dios porque Dios se lo permite. Pero muchos creen que el hombre puede producir fe, puede acercarse a Dios de una manera natural, y que la condenación es porque el hombre, pudiendo hacerlo, no lo hace. Algunos creen, confiesan y enseñan que el hombre es por entero o en parte responsable y que tiene la capacidad de dar el primer paso para ir a Dios, y que al creer en el Hijo de Dios recibe la justificación y es salvo. Ahora los que no creen y rechazan el llamado del Evangelio se pierden porque pudiendo no quisieron ir a la fuente de la salvación. En este sistema la fe entonces precede a la regeneración. El hombre puede creer, el hombre puede decidir, porque como no está muerto, puede ir a Dios. ¿Qué creemos nosotros? Que el hombre necesita de la regeneración primero para poder ir a Dios. Este no es el tema de hoy, no se pierda la próxima predicación, pero eso es lo que creen muchos y lo que creemos nosotros. El requisito para ser salvo es creer. El hombre cree y Dios lo bendice con la salvación.
La recompensa de la fe en Cristo es el nuevo nacimiento y un nuevo corazón. Esto es, a grandes rasgos, el sistema pelagiano, semipelagiano y arminiano, de considerar la relación entre la gracia y la respuesta del hombre, aunque hay variaciones entre estas doctrinas. Lo que las identifica es su pensamiento sinergista de la salvación, el cual Dios y el hombre trabajan juntos. Sinergismo, Dios hace una parte y el hombre hace otra parte. El hombre coopera entonces para su salvación. Por otra parte, nosotros que nos identificamos con la teología reformada, aseveramos que la regeneración, el nuevo nacimiento, la nueva vida que Dios implanta en el hombre, precede a la fe. Es antes de que el hombre pueda responder. Primero Dios regenera al hombre para que para que él pueda creer. Como aprendimos con la doctrina de la depravación total, el hombre es por completo incapaz de dar el primer paso para ser salvado. Por ejemplo, preguntamos, ¿qué puede hacer un muerto para vivir? ¿Qué puede hacer un ciego para encontrar el camino a Cristo? No, mis hermanos, es totalmente obra de Dios dar vida a los que yacen en muerte espiritual. Eso es lo que nosotros creemos, que el hombre está totalmente muerto y por tanto necesita vida para responder a el llamado. Que creen los semipelagianos y arminianos que el hombre no está muerto y porque no está muerto puede responder, y que si responde entonces Dios ahí sí lo regenera, pero si no responde pues Dios lo condena. Quiero entonces como primero, hermanos, después de haber dicho lo que la doctrina a grandes rasgos arminianos creen y lo que nosotros creemos, quiero darle una definición de la doctrina de llamamiento eficaz, de gracia irresistible. Vamos a definirla. Debemos decir que, como ha sucedido con todas las doctrinas de la gracia, que son la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, sus nombres no son aceptados por todos y son revaluados y cambiados por diferentes autores. Lo importante en realidad es el concepto y la enseñanza doctrinal que encierra cada uno de ellos. ¿Por qué digo eso? Porque muchos creen que cuando uno dice llamado eficaz y otros gracia irresistible, estamos hablando de dos asuntos diferentes. No. Lo que pasa es que cuando los estudiosos miran esta doctrina, ¿sí?, y ven las objeciones a estas doctrinas, ellos dicen, me parece que este título no va como de acuerdo a eso. Entonces quiero puntualizar más. Por ejemplo, ¿sí?, hay unos que no están de acuerdo con gracia irresistible. ¿Por qué? Porque es que hay gracia que se puede resistir, en el sentido que el hombre resiste el llamado al evangelio. Hoy se resiste el llamado al evangelio. Sí, pero eso son cosas que los autores han mirado y por eso quieren puntualizar más. Pero por eso usted puede encontrar las doctrinas de la gracia con estos títulos. No que una diga una cosa y la otra otra. No. Se refieren a lo mismo, es la misma esencia, sino que, como le digo, pues cada autor, cada estudioso va mirando las objeciones y dice, me parece que este debería no llamarse de esta manera porque da a entender otra cosa, entonces prefiero ponerle este. Entonces esta doctrina de llamamiento eficaz es conocida por algunos como gracia eficaz, gracia irresistible, llamamiento eficaz, llamado interno o especial. Entonces no se preocupe y no diga, uy hermano, pues que yo leí otra. Hermanos, vamos a hablar de lo mismo. Sabemos de antemano que Dios en su soberanía ha predestinado para vida. De esto nos habla la doctrina de ¿qué? De la elección incondicional. Muy bien, se han aprendido. Dentro de la raza
de hombres caídos y pecadores, Dios ha elegido a algunos para salvación, a otros los ha dejado en su estado. Hemos hablado de la depravación total. A algunos de ellos, de estos hombres que están en la depravación total, Dios ha elegido para vida, los ha predestinado. Pero también Dios envió a su Hijo al mundo para que viviera y muriera por ellos. ¿De qué doctrina estamos hablando? ¿De qué doctrina estamos hablando? Pastor, va a tocar devolverme de la expiación limitada. Cristo murió únicamente por su pueblo. Dios hizo estas dos grandes obras de predestinación y expiación por los hombres. Es decir, Dios desde antes eligió. Dios en tiempo pasado envió a Cristo para expiar los pecados de los que eligió. Pero ahora la obra de llamarlos eficazmente tiene que ser cumplida en el hombre. Por tanto, esta es una obra interior, es una obra en el hombre. Anteriormente, Dios había hecho algo por el hombre, es elegirlo, está fuera del hombre. Manda a Cristo para que muera por ellos, pero ahora lo que va a hacer es una obra dentro del hombre. A eso se le llama llamado eficaz. Esta es, por decirlo de alguna manera, la materialización de las obras anteriores. Algo que Dios hizo en la eternidad pasada, como la elección, la obra que Cristo hizo en el tiempo pasado, expiar los pecados de su pueblo, ahora se aplica en el tiempo señalado y aceptado, en la vida de cada uno de los elegidos. Por eso una persona no puede decir, bueno, yo soy elegida, ¿cierto? Vivo como un impío, pero soy elegida. No, hermanos. Tiene que haber una vida nueva. Y eso se aplica de una manera real y viva en nosotros los seres humanos. Eso que el Señor hizo antes. Llega un momento específico en la vida de cada elegido en el cual es objeto directo de la aplicación de las obras que Dios y Cristo ya obraron por él. Hay un momento específico en que esa elección y esa expiación se hace efectiva de una manera real en los elegidos. Antes que el hombre reciba el evangelio de manera eficaz, continúa muerto en sus delitos y pecados. Es aún hijo de la ira, lo mismo que los demás. Está separado de la comunión de Dios y es su enemigo. Un ser humano nace en esta tierra y nace como muerto espiritualmente, en pecado. Pero es elegido, sí, pero está muerto aún. Está muerto, por eso se comporta como un muerto, aunque es elegido. Aún sigue siendo enemigo de Dios, está separado de la comunión de Dios y es su enemigo. Los elegidos no empiezan a disfrutar de la aprobación divina hasta que no son llamados eficazmente y ellos van a Cristo, y escúchelo bien, voluntariamente se arrojan a sus brazos. Es la palabra de Dios, entonces, el precioso evangelio, el mensaje de salvación que el Espíritu usa para despertar a los hombres a una vida nueva. Dios ha ordenado llamar a su pueblo elegido mediante la predicación del evangelio. Sin embargo, sabemos que no todos los que escuchan o leen el mensaje del evangelio responden eficazmente a él. Todos escuchamos el evangelio. Hoy muchos escucharon el evangelio esta mañana en otras iglesias, pero hay unos que respondieron eficazmente y otros no. ¿Por qué razón, hermanos? Porque quiero que veamos que en esta doctrina hay un llamamiento general, pero hay un llamado especial.
Hay dos llamados, el llamado general y el llamado especial o eficaz. ¿Qué es o qué entendemos por el llamado general? Nos referimos a la simple predicación del Evangelio. Y cuando digo simple, no estoy diciendo o le estoy bajando la reverencia a lo que es la predicación de la palabra. Sino cuando digo simple es cuando se expone, ¿cierto?, libremente la palabra del Evangelio a todos los que pueden oír y comprender su proclamación. En este sentido, todos los que pueden oír o leer y comprender el llamado del Evangelio son invitados. ¿Quiénes pueden entrar por esa puerta a escuchar el Evangelio? No es que en esa iglesia de Suba solo los miembros pueden escuchar la palabra de Dios. No, hermanos, todo el que quiera entrar por esa puerta a escuchar el Evangelio puede hacerlo. Todos. Ese es el caso de Mateo, capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Todos son llamados por el Evangelio. Por eso es que una persona cuando escucha el Evangelio no puede decir, bueno, ese mensaje es para... No, hermanos. El Evangelio está llamando a todos los hombres a que se arrepientan, a que vuelvan de sus malos caminos. El Evangelio habla a creyentes, pero también habla a impíos. El Evangelio habla a hombres, a mujeres. No es que el Evangelio es solo para hombres, no. Es que el Evangelio habla a niños, a jóvenes, a todos. Todos necesitamos y hay un llamado general. Mateo 22:14, este versículo aparece en la parábola de los convidados a las bodas. El rey hace el llamado para que todos acudan a las bodas de su hijo. Este envió a los siervos a hacer un llamado general a muchos para que viniesen a las bodas, pero estos no quisieron acudir. Se enredó cada uno en sus asuntos. Es más, algunos mataron a los siervos enviados. Pero al final la fiesta se llenó de aquellos que escucharon eficazmente la invitación, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En el Evangelio hay una gran provisión para todas las necesidades del alma del hombre. Puede proporcionar todo para satisfacer el hambre y la sed espiritual. El Evangelio proclama en abundancia perdón de los pecados, paz y reconciliación con Dios, esperanza viva para este mundo y la gloria en el mundo venidero. Y todo esto se debe al gran amor del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual ofrece una unión con Él. El Evangelio, en resumen, se puede definir como el ofrecimiento de alimento para el hambriento, de gozo para el afligido, de hogar para el desamparado, de un amigo lleno de amor para el perdido. El Evangelio son buenas noticias para el hombre y el llamado es general. Es una invitación abierta, general e ilimitada. Es la invitación universal del Evangelio predicada a todas las personas sin distinción. Es un ofrecimiento externo, sincero y colectivo de salvación a través de la fe en Cristo. El Evangelio es un ofrecimiento para todos los hombres. Ray dice lo siguiente: el Evangelio le presenta a toda la humanidad una puerta abierta. Nadie está excluido de ninguno de sus ofrecimientos, aunque esos ofrecimientos solo son eficaces para los creyentes. Son suficientes para todo el mundo. Aunque pocos entran por la puerta estrecha, todos son invitados a entrar. Es una invitación general. Un ejemplo de lo que es llamado general o externo lo encontramos en Juan capítulo 10, versículo 25.
Palabras del Señor Jesús. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si usted mira el contexto, ellos decían: bueno, ¿por qué no nos dices, si tú eres el Cristo, dínoslo ya, abiertamente dínoslo? ¿Qué dice el Señor Jesús? Os lo he dicho tantas veces, se los he dicho una y de otra manera, pero ustedes no creen. El Señor predicaba, el Señor hablaba, el Señor que extendía el mensaje de salvación para todos. Pero ellos no podían creer. ¿Por qué? Porque no eran de sus ovejas. El Señor Jesús recorría las aldeas y los pueblos haciendo una invitación general a todos los pecadores para que vinieran a Él y hallaran descanso para sus almas. Pero su llamado fue rechazado por la mayoría, aunque iba acompañado de señales milagrosas, y el Señor Jesús da la razón. Ellos no eran de sus ovejas, porque sus ovejas oyen y no se resisten al llamado tierno y único de su pastor. Las ovejas oyen el Evangelio y lo siguen. Inmediatamente responden de una manera eficaz. Pero este llamado es un llamado general. Además del llamado general o externo a la salvación que se hace a todo aquel que escucha el Evangelio, el Espíritu Santo extiende a los elegidos un llamado interno o especial que inevitablemente lo lleva a la salvación. Por eso su nombre, gracia irresistible. No se puede resistir ese llamado. El llamado externo que se hace a todos sin distinción puede ser y por lo general es rechazado. Mientras que el llamado interno que se hace solo a los elegidos no puede ser rechazado. Siempre resulta en conversión. Por medio de este llamado especial, el Evangelio, a través del Evangelio, el Espíritu atrae irresistiblemente a los pecadores a Cristo. La voluntad del hombre no es tropiezo para esta obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ni esta obra depende de la cooperación del hombre para el éxito. Ahí es que si yo le doy permiso, entonces el Espíritu Santo puede obrar, pero como yo no le doy permiso, entonces el Espíritu Santo está ahí, esperando en el momento exacto que el hombre le dé permiso para actuar. No. El Espíritu Santo misericordiosamente hace que el pecador elegido responda, crea, se arrepienta y venga libre y voluntariamente a Cristo. La gracia de Dios, por lo tanto, es eficaz. Siempre resulta en la salvación de aquellos a quienes se extiende. ¿Qué es el llamado entonces general? Es un llamado a todos a entrar. La predicación del Evangelio se le da a todos los hombres. Se le invita a venir. Pero hay un llamado eficaz. Es un llamado que no se puede resistir. Cuando un hombre escucha la palabra de Dios y el Espíritu Santo obra en él, ahí es cuando puede decir: esa predicación está hablando de mí. Ese predicador me está hablando a mí. Ahí es cuando podemos decir: somos pecadores. Mientras el Espíritu Santo no obre, el pecador seguirá diciendo: no, pues que yo no soy tan malo. Entonces el llamado eficaz es el llamado de la proclamación del Evangelio que usa el Espíritu para hacer nacer de nuevo a un hombre. No solo es escuchar el Evangelio, sino que el Espíritu Santo aplica el mensaje del Evangelio directamente al alma y otorga la capacidad de aceptar el llamado del Evangelio
y responder positivamente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, elección incondicional, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado eficaz por medio de la proclamación de la palabra. ¿Cómo Dios hace real la elección y la expiación en los que Él quiere? Por medio del Evangelio es que los hombres son llamados para ser santos, para creer en la verdad. Aquellos que desde el principio han sido amados y escogidos por Dios. Este texto nos muestra que es por medio de la proclamación del Evangelio que los hombres son llamados a la vida, para la fe y la santidad, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es la obra misteriosa, la del Espíritu Santo en el alma del hombre, la que lo dispone para seguir a Cristo. Es algo misterioso, hermanos. ¿Cómo podemos decir es que el Espíritu Santo entra? ¿Cómo podemos nosotros describirlo? Es una obra misteriosa. ¿Acaso no es un misterio que un hombre colgado en una cruz esté repudiando a Cristo y minutos después diga: Señor, ten misericordia de mí? Que un hombre malo y perverso, odiando a Cristo, odiando a los cristianos, después pueda decir: es que amo a Cristo y amo a los cristianos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos explicar eso? Pero eso es lo que hace el bendito Espíritu Santo. ¿A quiénes llama Dios de manera eficaz por su Espíritu y por la palabra del Evangelio? A los que están muertos en pecado. El Señor nos llama a las personas buenas por su palabra y su Espíritu. Tampoco a quienes son neutrales y desean estar con Dios, sino a quienes están en el estado de pecado. Son aquellos que están totalmente perdidos. Son aquellos que están muertos y sumidos en el pecado. Solo conocen el pecado, como lo expresa Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no se proviene por fe es contado como pecado. Son aquellos que por su naturaleza pecaminosa y gracias a la caída de Adán están muertos en pecados y transgresiones. Así éramos antes de que el Espíritu nos llamara a lo que no merecemos y que Dios había dispuesto de antemano que alcanzáramos. Esto lo describimos con mayor detalle en las enseñanzas sobre la depravación total. Éramos totalmente depravados, sin esperanza, pero el Señor nos alcanzó. Existen personas que no son conscientes de su verdadera condición antes de ser llamados a la fe. Algunos dicen: bueno, yo vine a la fe, yo siempre me sentí inclinado a las cosas del Señor, desde pequeñito, mejor dicho, yo quería ir a la iglesia, desde pequeñito yo soñaba con ser sacristán, en mi juventud pertenecía a la Legión de María, luego fui testigo de Jehová, y por esa razón pude comprender el Evangelio con facilidad. Como yo ya tenía recorrido, cuando escuché el Evangelio, entonces ahí sentí ese llamado y por eso pude responder eficazmente al Evangelio. ¿Qué opinan ustedes de eso? De ninguna manera, mi querido hermano, la gracia no le visitó porque usted era más sensible a las cosas del Espíritu que los demás. Usted y yo estábamos caídos y éramos idólatras, igual que los demás. Pero el llamado eficaz del Evangelio y la obra poderosa y misteriosa del Espíritu Santo
fue la que nos despertó y permitió responder a ese llamado. Solamente la gracia del Espíritu Santo. ¿La Escritura afirma el llamamiento eficaz? Por supuesto que sí. Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere. No, yo sí quería. Bueno, ni el que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Romanos 9:24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. No éramos su pueblo, no éramos sus hijos, pero ahora, por ese llamado eficaz, podemos serlo. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos nosotros llamados eficazmente para la comunión con Cristo. 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Estaba inclinado a las cosas de Dios? Bueno, eso no le servía de nada. Quizás eso lo libró de no ir más allá en el pecado, pero igual iba con destino al infierno. Pero el Señor, bajo su gracia, que lo llamó, no conforme a sus obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En resumen, la gracia irresistible o el llamamiento eficaz es la obra de Dios, el Espíritu Santo, regenerando a los pecadores que fueron elegidos por Dios y redimidos por Cristo. Y los llama a Cristo, creando fe en sus corazones mediante gracia y poder irresistible. Todos los que son llamados eficazmente por el Espíritu Santo vienen a la fe. Todos los que son redimidos, todos los que son regenerados, vienen a la fe. Alguien no puede decir es que él fue regenerado, pero se resistió y entonces estuvo a punto. No, si fue regenerado, si fue vivificado, el resultado es ir inmediatamente a Cristo. Hemos entonces definido la doctrina del llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es la obra del bendito Espíritu Santo aplicando de una manera real a los elegidos por los cuales murió Cristo la obra de salvación, y es algo que no se puede resistir. ¿Cómo podemos describir esa obra? Misteriosa, pero Dios lo hace. Ahora quiero que hablemos de lo que no es gracia irresistible, lo que no es llamamiento o gracia irresistible. Hablemoslo de gracia irresistible. Lo que pasa es que muchos dicen lo siguiente: es que no podemos creer que Dios obligue al hombre, que lo traiga arrastrado para que sea salvo cuando el hombre no quiere ser salvo. ¿Por qué? Porque es que Dios, Espíritu Santo, es un caballero. Como Él es un caballero, ¿cierto? Entonces Él presenta, o sea, Él va despacio, y si usted le abre la puerta, Él, como es un caballero, pues entra y actúa. Entonces, eso de que gracia irresistible es como un Dios tirano. Entonces, como es soberano y no se puede resistir, entonces hay que obedecerle.
entonces ven, ¿cierto?, al cristiano como obligado. ¿Se ha escuchado algo como, es que a usted en esa iglesia lo obligan? Es que el pastor a usted lo obliga. Pero quiero que miremos lo que no es gracia irresistible. Muchos objetan esta doctrina argumentando que Dios hace violencia al libre albedrío o la libre voluntad del hombre. Que al afirmar que la gracia es irresistible, se está afirmando que el hombre es obligado a aceptar la salvación. Algo así como que el hombre no le queda más remedio que rendirse a un Dios arbitrario que le impone una nueva naturaleza que él no desea. Estas personas por lo general se encuentran más cómodas con la creencia de que Dios pide las cosas, es un caballero, él nunca va a entrar sin que nadie le dé permiso. Pero nosotros no creemos tal posición. No se ha visto ni siquiera entre los reyes de la tierra que estos pidan permiso a sus súbditos para actuar según ellos crean, menos el soberano del universo pedirá permiso para actuar. Se le cabe en la cabeza que un rey llame a sus súbditos y le diga, ven, ¿qué te parece? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué soberanía es esa? No. El soberano manda y pues se hace. Los pecadores son convencidos por el Espíritu Santo y la palabra a reconocer su condición y no se hace violencia a la voluntad humana, aunque ésta es derribada. Salmo 110, versículo 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Qué hace que el hombre natural rechace a Dios? Su condición, su naturaleza. Recuerden que en la depravación total aprendíamos que el hombre hace lo que quiere. Él tiene libre albedrío, si podemos llamarlo así. Pero su libre albedrío lo va a llevar a hacer siempre lo que quiere. ¿Qué es lo que él quiere? Pecar, pecar y pecar. Eso es lo que él quiere todo el tiempo, ¿cierto? Eso es lo que hace que él odie a Dios. ¿Qué tiene que pasar para que el hombre no odie a Dios? Que eso cambie, que esa condición cambie. Mientras esa condición no cambie, pues el hombre seguirá odiando a Dios. Dios nos hace estar dispuesta el alma a hacer lo que es agradable a sus ojos. El Salmo 110:3 dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Dios vivifica y nos hace estar dispuestos a aceptar la oferta de la salvación y cambia nuestra voluntad y nuestra naturaleza. No significa que el regenerado actúe en contra de sus deseos, ya que, como se dijo antes, el hombre es un ser libre y hace su voluntad. Dios libera la voluntad que fue capturada por el pecado y por Satanás. Dios no transgrede la voluntad, más bien libera una voluntad vulnerada por el pecado. La liberta. Por eso es que somos libres del poder del pecado con Cristo. Porque nuestra voluntad está bajo el pecado y bajo Satanás. Queremos hacer lo que no es correcto. ¿Qué hace el llamado eficaz? Cambia, vivifica, nos da vida. Eso es lo que hace el llamamiento eficaz. Es Dios quien atrae al Señor Jesús y por lo tanto hace estar dispuestos
a venir o nos hace estar dispuestos a venir a Él. En nuestro estado pecaminoso nunca vendríamos a Él, pero Dios nos ha hecho dispuestos por su gracia a venir y recibir al Salvador, que pagó la pena por nuestro pecado en nuestro lugar. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libera de su esclavitud natural bajo el pecado y solo por su gracia lo capacita libremente para querer hacer lo que espiritualmente es bueno. Dios implanta en el hombre una nueva naturaleza y le da muerte a la anterior. Hay muchos que dicen, Pastor Castañeda un día dijo, es que me resucitó el viejo hombre. Si está muerto, está muerto. Ya, anterior. No es que Dios da una nueva naturaleza, es decir, la naturaleza, nuevo nacimiento, y ésta emprende una batalla con la naturaleza de pecado, y algunas veces prevalece la gracia y otras la naturaleza de pecado. Sino que Dios da una nueva naturaleza al hombre, aunque ésta tiene residuos de la vieja. Sí, seguimos pecando, remanente de pecado, pero hemos recibido una nueva naturaleza, una nueva condición. La nueva naturaleza reina en vez de la vieja. Ya no está. Solo la nueva naturaleza se establece y gana terreno cada día. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que es hecho nuevo? Mi vieja naturaleza. Eso ya no está. Antes odiaba al Señor, ahora ya no lo puedo odiar, porque la naturaleza que me llevaba a eso ya no está. Hay una nueva naturaleza. Ahora que el pecador es convertido por obra de Dios, es una verdad, no por su propio libre albedrío. Es la gracia de Dios la que lo hace capaz de querer y desear lo que agrada a Dios por el Espíritu Santo que mora en él. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Dios. Y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Lo notan? Estábamos aquí, naturaleza pecadora, odiábamos al Señor. ¿Qué hace el Señor cuando nos da vida? Nos traslada. Ya no estamos aquí donde estamos vivos. Déjeme explicar esto de forma más precisa, contrastando la naturaleza del hombre en el pecado y la nueva naturaleza en Cristo. En el estado natural de pecado el hombre, ¿cómo está? Según Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claramente dice que estabais muertos en delitos. Cristo vino y dio vida a aquellos que estaban muertos, pero dice en tiempo pasado, estaban muertos. ¿Ahora qué? Están vivos para Dios. Pero en el estado de gracia, entonces, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. En Adán, ¿cómo estábamos? ¿Qué obras podíamos hacer? Mal, pecado, odiar a Dios, no responder a las cosas del Señor. No queríamos estar en la iglesia. Pero ahora, en Cristo, somos una nueva criatura, somos hechura
nuevo nacimiento, nuevos. Y ahora podemos hacer buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Llevarles de comer a los hambrientos que están en el centro. Bueno, una parte. Pero ¿cuáles son esas obras? Hermano, la santidad, la piedad, que el Señor preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En el estado natural el hombre está, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre natural en el estado está ciego. Usted puede decir, pero es que yo le muestro y le muestro en la Biblia y le digo, pero no la ve. No, no puede. Pero es que yo le pongo hasta la linterna, a ver si es que... El problema no es la luz, el problema es que está ciego, no puede verlo. Pero en el estado de gracia, Isaías 35, 5, 6 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Cuando Cristo viene y nos da vida, ahí es cuando que vemos. Cuando escuchamos el evangelio podemos decir, wow, o sea, ¿qué es esto? Lo puedo entender, porque he pasado de muerte a vida. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18. Romanos es un capítulo que nos habla de la condición del hombre, esa condición en que todos los hombres nacemos y estamos sin Cristo. Romanos 3:9 dice, no hay justo ni aun uno, vieja naturaleza, pero en la nueva, ahora el hombre es justo, es justificado. Antes injusto, pero ahora justo. No hay quien entienda. Antigua naturaleza, nueva naturaleza, ahora entiende la palabra, ahora entiende las cosas del Señor. No hay quien busque a Dios. Antigua naturaleza, ahora hay quien busque a Dios. Ahora buscamos a Dios. Antes no lo buscábamos. Antes estábamos perdidos, no queríamos saber. Ahora, ¿qué queremos hacer? ¿O qué quiere hacer usted que ha sido redimido? Buscar a Dios todo el tiempo. No hay. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Antes éramos inútiles para Dios, ahora que somos útiles en el camino del Señor. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora hay muchos bajo la gracia que hacemos lo bueno. No porque seamos mejores, es porque hemos sido vivificados. Sepulcro abierto es su garganta. Antes toda palabra que hablábamos hería como un sepulcro. Pero hoy podemos proclamar vida. Nuestra vida, nuestros labios dan vida, hablan verdad. Con su lengua engañan. Ahora podemos hablar verdad. Quiero que haya notado, espero que haya notado lo que hace el nuevo nacimiento, esas dos naturalezas. Ya no está la antigua, ya murió, y ahora esa nueva naturaleza es la que me lleva al Señor. Si todo es hecho nuevo en el alma del hombre, no hay necesidad de obligarlo a realizar buenas obras. Estas son el resultado de su nueva naturaleza. El hombre no va arrastrando los pies a Cristo. Tampoco es llevado en contra de su voluntad como un reo que es arrastrado a la muerte. Más bien ahora que tiene vida, él corre voluntariamente hacia el amado de su alma. Su voluntad ha sido liberada, conquistada, renovada, y él actúa voluntariamente en contra de todo lo que antes amaba. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento en el hombre.
No es una obligación. No es que el Señor nos lleve a algo que nosotros no queremos. Por eso es necesario el nuevo nacimiento que le dijo Cristo a Nicodemo. De cierto te digo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario. ¿Por qué? Porque si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una nueva naturaleza, hermanos, no podremos ir a Dios. Seguiremos odiando a Dios. Pero cuando haya una nueva naturaleza, ¿quién nos va a obligar? ¿Por qué obligarnos si lo único que queremos ahora es amar al Señor, es buscar al Señor? ¿O alguno aquí está obligado? Si está obligado, hermano, es mejor que no esté. ¿Por qué hoy estamos aquí? ¿Porque somos los mejores? ¿O porque amamos a Cristo? ¿Cómo usted explica que antes lo odiaba y ahora lo ama? Es una obra sobrenatural de Dios. Pero eso es lo que hace el llamamiento eficaz. No se puede resistir. Cuando Cristo le dice a Lázaro, ven fuera. ¿Qué hizo Lázaro? Bueno, voy a pensarlo un tiempo, porque es que para estar allá afuera, ese mundo tan feo, es mejor estar en la tumba. ¿Qué fue? Y mi pregunta, ¿qué fue lo que hizo que Lázaro saliera? Yo sé que ustedes me van a decir, pues que Cristo lo llamó. Sí, pues eso es obvio. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Lázaro saliera? Sí, muy bien. La vida. ¿Qué era lo que lo estaba obligando a estar allá? Pues su naturaleza, estaba muerto. Pero ¿qué fue lo que lo llevó afuera? Sí, el llamado de Cristo. Pero fue su naturaleza. Ahora ya no estaba muerto, ahora estaba vivo. Por tanto sale. Los vivos estamos obligados a vivir. Los muertos a morir allá. Entonces, si hemos sido redimidos, si todo es cambiado, ¿por qué decir que somos obligados? Dios no necesita eso. Dios lo que hizo fue liberarnos de la esclavitud del pecado y de ahí para allá nosotros voluntariamente nos entregamos, voluntariamente guardamos el día del Señor, voluntariamente nos apartamos del pecado, voluntariamente. ¿Por qué? Porque queremos agradar a aquel que sin merecerlo nos llamó. Aquel que lo único que debería haber hecho con cada uno de nosotros era condenarnos. Pero bajo su gracia nos llamó y hoy nos tiene aquí. Permítame aplicar esto. Esta doctrina, como todas las doctrinas bíblicas, debe necesariamente conducirnos a la humildad genuina. Reconocer nuestra verdadera condición delante de la justicia de Dios. Comprender nuestra incapacidad para todo lo bueno y recordar que antes de la visitación de la gracia éramos rebeldes, que sin ninguna razón nos oponíamos a las leyes justas del Rey soberano de Dios. Y tal vez traer a memoria las veces que escuchamos con desdén el mensaje del Evangelio. Esto debe descubrir nuestro corazón y debe mostrarnos que no fue nuestra astucia ni sabiduría la que nos tiene hoy en el reino de la luz, sino el poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Cuánta humildad embarga nuestras vidas al reconocer que solo por el Espíritu y la palabra pudimos ser salvos. Además, esta doctrina nos lleva a agradecer a Dios con amor genuino y lealtad sincera, porque nosotros no hicimos nada para ser salvos, pero Él lo hizo todo. Hoy podemos levantar nuestra voz y declarar: gracias, muchísimas gracias. Por no dejarnos en nuestra condición.
por llamarnos eficazmente, por hacernos oír su voz, por vencer nuestra obstinación, por derribar nuestra terquedad, por no tolerar nuestra condición pecaminosa, sino demoler con el amor y la gracia la pared que nos separaba de la comunión con Dios. Ahora el amor hacia Dios trasciende las palabras y el tiempo, y los sentimientos o afectos del corazón, y se traduce en acciones concretas, en una vida de servicio y en una vida de adoración constante a Él. Esta doctrina debe llevarnos a incrementar nuestra oración por los perdidos, a orar con esperanza y ánimo, ya que reconocemos que la salvación es de Jehová, y Él tiene todo el poder para llamar eficazmente a un perdido. El Espíritu Santo de Dios puede obrar en quien desee y transformar hasta el más terrible pecador. Puede dar vista hasta aquel que nació ciego. Puede iluminar el entendimiento del ateo incrédulo. Por eso no desmaye, querido hermano, en la oración a Dios por los perdidos. Procuremos exponer al llamado general del Evangelio a todos aquellos por los que sentimos tal preocupación por ese fin eterno que tendrán. Invitemos a los incrédulos, traigámoslos a la iglesia para que escuchen la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Llevémosle el mensaje hasta sus hogares, compartamos literatura y sobre todo asegurémonos que tengan una Biblia en que puedan leer la palabra. Hagamos todo lo posible y descansemos en la soberanía de Dios. Entender que la salvación es de Jehová, lejos de volvernos pasivos en nuestra responsabilidad y privilegio de anunciar la salvación, nos hace diligentes, pero no nos llena de amargura y desesperación. Cuando notamos que los pecadores no vienen a Cristo de la manera presurosa que nosotros queremos. Descansar en la soberanía de Dios es creer que la salvación depende de Él, no de nosotros. Predique la palabra de Dios, no se canse. ¿Dios puede cambiar cualquier pecador? Por supuesto que sí. Cuando lo haga, cuando Dios llame eficazmente, si Él quiere, a ese hijo, a esa esposa, a ese esposo, hermanos, ahí usted verá los frutos. Pero no desmayemos en la oración por ellos. Ahora y finalmente, querido amigo, jovencito, cónyuge, niño, señorita, que está en el lugar o que está en este lugar esta tarde. Quizás usted ha escuchado muchas veces el llamado al arrepentimiento y hoy de nuevo ha escuchado que Dios de manera sincera le está llamando a que pase del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Dios lo está llamando a que cambie de amo, de vida, de corazón. ¿Por qué no acude a este llamado?, le pregunto. Y quiero que reflexione acerca del por qué se niega a servir a Cristo. ¿Acaso es que usted ama más el mundo y sus placeres? ¿Teme usted ser rechazado o ridiculizado por profesar la fe de Cristo? ¿Cree usted que aún no ha llegado el tiempo adecuado y tiene cosas por arreglar en esta vida? Estas y otras excusas puede presentar a alguien que es llamado por Dios. Pero yo le aseguro que usted no ha experimentado el amor más grande del mundo. Y por tanto usted ama este mundo y espera de él mucho. Porque usted no ha podido y no ha experimentado el amor de Cristo. Cuando usted experimente ese amor de Cristo, va a odiar las cosas de este mundo, se lo aseguro. Otro engaño de Satanás es hablarle a su corazón acerca del tiempo. Pero no se deje engañar, querido amigo. El tiempo propicio para la salvación es ahora. No es mañana, no es el otro día del Señor.
No postergue más la respuesta al Evangelio. Es Cristo quien está llamando a salvación. ¿Quién se negaría, pregunto, a aceptar una gran suma de dinero como regalo, argumentando que no está preparado para administrarlo, que no tiene tiempo, que no tiene dónde guardarlo? ¿Quién se negaría a semejante oferta? Ay, tan santurrones, ninguno. No. El regalo de la salvación es más valioso que cualquier suma de dinero, más que las piedras preciosas, porque no se puede comprar ni con todo el oro del mundo. Por ello, querido amigo, querido joven, niño, señorita que me escucha, le insisto, con gran amor, no postergue su respuesta al llamado del Señor. Acuda en arrepentimiento y fe al llamado del Evangelio. Acuda a Él y el Señor no le echará fuera. Oremos.